Problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Corazón. Yo soy Lourdes Mireles y en esta ocasión me salí del estudio para trasladarme aquí al Museo Happy, Jalisco Paseo Interactivo, porque vamos a abordar un tema muy interesante para las infancias y las adolescencias. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues los invitamos a escuchar el latido informativo. Adelante. La violencia en el hogar o la comunidad pueden llevar a que niñas, niños y adolescentes reproduzcan estos mismos patrones para resolver conflictos, lo que genera costos sociales y económicos al limitar su desarrollo y productividad. Ante ello, la crianza positiva promueve prácticas de cuidado, protección y guía que favorecen el desarrollo integral de la niñez sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes, bajo un enfoque de derechos humanos. En México se han logrado avances importantes, como la incorporación de este concepto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2024, la prohibición del castigo corporal y diversas políticas de atención a la primera infancia. Sin embargo, aún es necesario fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno para ampliar el impacto de estas acciones. Y es así como ha iniciado el foro de crianza positiva La Paz Comienza en Casa. Un mensaje firme a las familias y sobre todo con conciencia. Escuchemos qué es lo que tienen que decir las autoridades al respecto. Hoy nos convoca una idea sencilla, pero profundamente transformadora. La paz comienza en casa. Y comienza en casa porque es ahí donde niñas, niños aprenden primeras palabras, los primeros límites, las primeras formas de relacionarse con el mundo, pero también donde aprenden a sentirse amados, seguros y respetados. La infancia es una etapa breve en el tiempo, pero eterna en el corazón de quienes la viven. Y lo que ocurre en esos primeros años deja huellas que acompañan toda la vida. Sabemos que la violencia contra niñas, niños y adolescentes no solo lastima el presente, también condiciona su desarrollo, su bienestar emocional, su aprendizaje y sus oportunidades en el futuro. Por eso estamos hoy aquí, porque hablar de crianza positiva es hablar de construir entornos donde la disciplina no se base en el miedo, sino en el respeto, donde la autoridad no se ejerza desde la imposición, sino desde el acompañamiento, y donde educar signifique también escuchar, comprender y cuidar. Criar no es una tarea sencilla. Quienes han sido madres, padres o cuidadoras lo saben. Nadie recibe un manual perfecto para hacerlo. Se aprende en el camino, con errores, con cansancio, con dudas, pero también con amor, con paciencia y con la esperanza de hacerlo cada día mejor. Por eso este foro es tan importante, porque reúne voces distintas, academias, instituciones, especialistas, organizaciones internacionales y muy especialmente la voz de niñas, niños y adolescentes. Escucharles siempre es fundamental. Ellas y ellos no solo son el futuro, son el presente. Y su mirada sobre la crianza, sobre la familia y sobre la sociedad tiene muchísimo que enseñarnos. Desde el sistema DIF Jalisco creemos profundamente que proteger la infancia es una responsabilidad compartida. Es tarea de las familias, de las instituciones y de las comunidades, y de todas y todos quienes queremos vivir en una sociedad más justa, más empática, pero sobre todo más humana. Cuando apostamos por la crianza positiva, no solo estamos cuidando a las niñas y los niños de hoy, estamos sembrando las bases de un Jalisco más pacífico, más solidario y más consciente. Porque cada niña o niño que crece en un entorno seguro, respetuoso y amoroso, se convierte en un adulto capaz de construir comunidad, de resolver conflictos sin violencia y de mirar a los demás con empatía. En otras palabras, la paz que soñamos para nuestras ciudades comienza en los hogares. Hoy este foro abre un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva. Estoy segura de que las ideas que aquí se compartan las experiencias que escuchemos y los acuerdos que logremos construir serán un paso importante para fortalecer las políticas y las acciones que protegen a nuestra niñez.
pero sobre todo serán un recordatorio de algo muy simple y muy poderoso, que cada gesto de cuidado, cada palabra respetuosa y cada abrazo oportuno también construyen paz. Gracias por dedicar su tiempo, su experiencia y su compromiso a esta causa tan importante. Sigamos trabajando juntas y juntos para que en cada hogar, en cada escuela y en cada comunidad de Jalisco, las niñas y los niños puedan crecer con lo que más necesitan: amor, respeto y oportunidades. Porque cuando cuidamos la infancia, cuidamos el futuro de todas y todos. Continuamos aquí en De Corazón, transmitiendo desde el Museo Happy, y precisamente una de las ponentes y de las invitadas a este foro de crianza positiva, pues nos acompaña Rocío Aznar. Bienvenida. Muchas gracias. Tú, como agente de protección a la infancia o jefa de protección a la infancia, corrijo, estábamos escuchando en el debate, en el panel de debate, sobre las estrategias que se están llevando a cabo desde UNICEF y cómo las bajan a los estados, a los países que son miembros, para que la crianza positiva sea concebida como una práctica cotidiana, sencilla, adoptada desde las familias. ¿Qué sería importante recalcar? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Lo primero que yo creo que es importante tener en cuenta es pues la prevalencia de la disciplina violenta en México, que está ahora mismo en un 56%, es decir, pues la mayoría y más de la mitad de los niños y niñas en México todavía sufren en sus casas disciplina violenta, ya sea física y o psicológica. No es una situación diferente al resto de los países, es un problema común, de hecho lo consideramos como un problema de salud pública, pero que hay que atajar. Hay que atajar porque las consecuencias que tiene en la propia crianza de los niños, en su desarrollo neurológico y social, en su desempeño escolar, y luego en el impacto en la propia economía del país es importante. Sabemos que los países pierden hasta un 8% de su Producto Interior Bruto a causa de consecuencias de violencia en la infancia. Aquí lo que nosotros decimos que es muy importante es que los países tengan y definan una política pública de crianza que venga a determinar todos los servicios con los cuales el Estado va a apoyar a papás y a mamás a hacer pues el trabajo más duro, que es el de criar a sus hijos. En este sentido, también consideramos muy importante que todas las entidades del Estado, incluido Jalisco, adopten cursos de parentalidad, de crianza positiva, cursos para papás y mamás como un servicio público más, y que estén todos los municipios. Es decir, que igual que los papás y las mamás conocen dónde está la escuela, dónde está el servicio de salud o dónde pueden inscribir al registro civil a sus hijos, sepan dónde pueden acceder a cursos de parentalidad. Tenemos una evidencia muy sólida que estos cursos llegan a reducir en más de un 55% el recurso al castigo corporal. Es decir, sabemos que la gran mayoría de papás y mamás quieren lo mejor para sus hijos y cuando se le dan las herramientas es muy efectivo. Sabemos que UNICEF ha lanzado esta estrategia, este proyecto de crianza con conciencia positiva, en donde pues los consejos están a un clic, a un WhatsApp de distancia, para que las madres y padres puedan acceder a contenidos y sobre todo a profesionales que los van orientando en la crianza de las infancias. Platícame cómo fue la vinculación, el primer acercamiento con Jalisco, cómo estamos en esta reciprocidad de compromisos. Pues yo salgo de este foro muy animada porque veo una visión muy clara del gobierno estatal en la promoción de la crianza positiva, una creencia firme en que eso va a mejorar la calidad de la vida de papás y mamás y de los hijos y de las hijas. He escuchado unos planes firmes de establecer un plan estatal de protección integral de niños, niñas y adolescentes que tengan en el centro la crianza. También he escuchado los planes del DIF de traer esos cursos o llevar esos cursos de parentalidad a los 125 municipios del Estado, y creo que eso es fundamental. Entonces, el curso el que mencioné, Crianza con Conciencia Positiva o CC+, tiene una modalidad que es muy, aparte de la presencial, de los cursos presenciales, una modalidad muy interesante que es a través de un chatbot por WhatsApp. En México WhatsApp es muy popular. E incluso no necesitas conectividad todo el rato para hacer el curso. Y es un elemento que complementa muy bien las acciones
que va a tomar el DIF, porque los papás y las mamás pueden 10 minutos diarios conectarse o bajarlo y hacerlo durante un par de semanas. Y los resultados en nuestro estudio, en la evaluación que hicimos, fueron espectaculares. Realmente rebaja el castigo corporal en un 51%, pero muy importante, mejora los niveles de ansiedad y de estrés en papás y mamás y mejora la salud mental en los hijos e hijas, sobre todo los adolescentes. Es decir, y da un beneficio a toda la familia. Y creo que complementa muy bien pues este impulso que tiene Jalisco de llevar a todos los municipios crianza positiva. Yo les animo desde UNICEF mucho al gobierno de Jalisco a seguir este liderazgo y realmente a llevar a todos los servicios públicos este curso, que si una mamá o un papá va al centro de salud, escuche dónde puede tomar el curso, o que la escuela lo escuche en cualquier servicio público, ¿no? Por último, ya de nuestra parte, ¿cuál sería el consejo para las madres y padres que nos están escuchando? Obviamente, UNICEF es un organismo internacional rector de los derechos de la infancia. ¿Y qué es lo que no tienen que perder de vista? Así de una manera muy práctica. Pues lo primero es pues no culpabilizarnos tanto las papás y las mamás, porque lo hacemos muy a menudo, hacemos lo mejor con la información que tenemos. Entonces yo diría que uno es buscar información. Casi todos los mamás y papás que yo conozco siempre quieren hacer lo mejor. Entonces buscar información de qué herramientas alternativas tienen pues para gestionar un berrinche, o cuando ellos pierden su calma, cómo reaccionar, tomarse un tiempo para respirar 5 veces antes de reaccionar y buscar las alternativas, porque la hay y la evidencia dice que al final son mucho más felices papás y mamás y los propios niños. Muchísimas gracias, Rocío. Ahí tienen, hay que estar tranquilos y decir, como en algún momento recordar ese dicho, que nadie nace sabiendo ser padres, pero sí tenemos aliados y herramientas muy prácticas para poder conseguir que nuestras infancias y adolescencias sean felices. Continuamos aquí en el foro, no le cambie, tenemos todavía más contenido que compartir. De corazón. De corazón. Regresamos aquí a De Corazón, y donde se está llevando a cabo el foro de crianza positiva La Paz Comienza en Casa, desde las instalaciones de Japit. En este momento se está llevando a cabo un debate en donde se está posicionando el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una vida en bienestar. ¿Por qué? Cómo las violencias estructurales pueden afectar en la forma de criar de una manera pacífica a nuestras infancias. Escuchemos qué es lo que tienen que ver desde diferentes ámbitos, las instituciones, tanto DIF Jalisco, CIPINA y sobre todo UNICEF. Los niños y hombres suelen experimentar niveles más altos de disciplina violenta, sobre todo física, es un 57% en comparación con el 54% de niñas, y el porcentaje de niños y niñas que han sufrido un castigo físico severo, hay una tabla, digamos, una definición internacional de lo que sería un castigo físico severo, ha aumentado un poco entre el 18 y en el 2022 en México, de un 3.8 a un 6.1. Ciertamente el porcentaje de castigos severos en México no es alto comparado con otros países, pero el castigo corporal sigue siendo muy usado en el país. Curiosamente, solamente el 11% de las madres de niños de 1 a 9 años y el 12%, digamos, de padres y madres de adolescentes de 10 a 14 consideran que es necesario el castigo. Esto es muy importante. ¿Por qué estas cifras son importantes? Porque nos dicen que una minoría cree que es necesario, pero una mayoría lo usa. Número 1, que persiste la idea de que niñas, niños y adolescentes son objetos de protección de derecho, es decir, son propiedad de la familia. Y bajo la ley general, la convención, la ley estatal, niñas y niños son sujetos integrales de derecho. Sin embargo, en la imaginación cultural, padres y madres siguen considerándolos apéndices de cada uno de ellos. Ese es un problema serio. Número 2, que la violencia se justifica como un principio educativo, y eso es más violento, esto todavía es más serio, porque entonces estamos generando sociedades en donde la violencia se justifica como algo que va a tener un beneficio positivo,
Y creerlo así, pues trae consigo que aunque tengamos 1000 leyes que castiguen el castigo corporal y el trato humillante, son leyes que no van a evolucionar. Hemos ido entendiendo que las adolescencias pues no son solo aquellas que padecen, ¿no? Sino que son personas complejas en un momento particular que requieren de atenciones particulares, y todo eso nos obliga como sistema público a tener una oferta que además sea adecuada, ¿no? Ahorita que nos decías, hemos estado trabajando a través sobre todo del área de atención a primera infancia, pues en temas que implican no solo saber comunicarte, sino también reconocer el conjunto de emociones, pero también saber alimentar. Esto es lo más importante. Nosotros tenemos una meta concreta, bueno, para que lo sepan, que es que incremente el 16% de gobiernos en el mundo que se comprometen a programas de crianza a escala. Jalisco es un ejemplo de ello. Tiene un compromiso muy firme al respecto, y nosotros estamos aquí para apoyar al Estado mexicano y a Jalisco y todos aquellos que quieran liderar en esto, en pensar cómo van a llegar a cada municipio del Estado y a cada familia por los diferentes medios que tengamos a nuestra mano. Los beneficios de las políticas públicas, me parece que esto, muy bien, me han leído el pensamiento. Los beneficios de las políticas públicas en apoyo a la crianza, pues obviamente construyen sociedades más pacíficas. Sin duda es un poco una ilusión pensar que la sociedad y las comunidades van a ser pacíficas cuando en casa no lo somos, ¿no? Bien, lo llamemos disciplina, lo llamemos de otra manera, al final le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos que, bueno, en casa está bien pegarte o gritarte, pero en la calle no lo hagas, porque eso es falta de respeto. Entonces tenemos que ser congruentes, ¿no? Entonces sí que pensamos que verdaderamente la paz comienza en las relaciones familiares, como se ha escuchado en la apertura. Mejoran el bienestar y la salud mental. Pues ahora se trabaja muy puntualmente en temas de autoestima y de salud mental. Claro que está la salud mental al centro, y no desde ayer, ¿no? Ni desde estos eventos. Tenemos ya años en México, tristemente, viviendo con una situación cultural y estructural de violencia. Y enfrentar a las violencias implica primero aprender, y lo voy a decir así, a domarnos a nosotros mismos. ¿Qué hago yo misma con mi ira, con mi enojo, ¿no? ¿Qué hago con la frustración? Y entonces, ¿cómo eso lo transmito, lo canalizo, lo comunico? Entonces, en ese sentido, es parte del reto, llevar a los sistemas a lograr capacitar, a lograr generar estas armonías, pero sobre todo a incidir en las comunidades. Y creo que la parte más importante es que logremos que las comunidades vuelvan a confiar en sí frente a estas situaciones de violencia y de descomposición del tejido social. Un reto importante también es volver a fomentar en la gente los valores como la solidaridad, la convivencia, que puedan decir, estamos aquí para ayudar también con eso. Pues siempre está el reto de los enfoques y las perspectivas transversales, ¿no? Enfoque de derechos, un enfoque de género, pero además un tema presupuestal. Un programa, una política que no tiene un presupuesto, pues difícilmente va a llegar a ningún lado, ¿no? Ya sabemos que terminan siendo como letra muerta. Es decir, deberíamos de pensarlo ya de manera integrada con todas estas variables y con todas estas vertientes, al menos a nivel de política pública, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de lo que es la crianza positiva y amorosa, hablamos normalmente de una problemática: la violencia está normalizada. ¿Qué hacer para que esos cuidadores cambien el chip en hablar y abrir la comunicación en una crianza con amor, con dignidad, con respeto? En Jalisco, uno de los objetivos prioritarios es garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. En este momento estamos sacando adelante lo que es la construcción del Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ProEspina. Y creo que en ese programa, que estamos recogiendo, por cierto, el contenido de la voluntad, de las experiencias, de la participación de los 125 municipios. Pues seguimos aquí en el Foro de Crianza Positiva y quiero presentarles a Gabriela Polo. Ella es oficial de protección de UNICEF. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias. Gracias a Jalisco por este enorme esfuerzo y pues por todas las acciones que ya están realizando. Bueno, pues prácticamente en el desarrollo de este evento hemos visto cómo la crianza positiva es importante desde diferentes enfoques. Pero me llamó mucho la atención el que tú abordaste, que es en eventos masivos deportivos. ¿Por qué es importante cuidar a las infancias en estos entornos?
Bueno, mira, algo muy importante es que en los eventos masivos y sobre todo en eventos deportivos se incrementan los factores de riesgo para vivir distintas formas de violencia contra la niñez en general y adolescencia. ¿Qué tan importante es que la mamá y el papá empiecen a inculcarles medidas de prevención o cuál sería como esa instrucción que se les tiene que bajar para que ellos también sean pues los agentes de su propio cuidado? Cuando yo desde como mamá, como papá, le educo sin violencia, con cuidado, afectivamente, generando confianza, vínculos afectivos de confianza, ella y él va a crecer sabiéndose sujeto de derecho, es decir, que nadie tiene derecho a lastimarle, y de entrada eso ya es un factor protector poderoso, que la niño se sienta que nadie tiene derecho a lastimar su cuerpo. Cuando las niñas y niños son violentados en su casa, disciplinados a través de violencia, de castigos, de amenaza, pues no generan esta confianza con sus personas cuidadoras, y cuando viven una forma de violencia temen decirlo, no tienen una forma de comunicarles lo que está pasando, y por lo tanto las personas adultas no tenemos cómo reaccionar de forma rápida y eficiente y eficaz para atender de forma rápida y evitar que haya impactos más graves o prevenir otras formas de violencia. Platícame, ¿qué sería como ese 1, 2, 3 o ese ABC para que las familias que nos están escuchando, obviamente en Jalisco y en México y en América del Norte se va a vivir el Mundial 2026? Entonces, cuando se lleven a los niños, a los adolescentes a estos eventos, ¿qué sería lo que primero tienen que cuidar para que efectivamente en cualquier entorno, en cualquier horario, no corran estos peligros? Algo muy importante es decirles, siempre tenemos que decirles qué va a suceder cuando vamos a algún lugar, cuando salimos de casa. Y viene el segundo paso, hacer un plan de emergencia, un plan de protección. Si algo sucede, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos a dónde nos vamos? Si de repente no te perdí de vista, vas a traer siempre este documento donde trae tu teléfono, donde dependiendo de la edad, por supuesto, debemos enseñarles a pedir incluso ayuda. Si yo necesito hablar, veo un teléfono y decir, marco el 911 y ahí me van a poder ayudar. Y 3, generar confianza todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Si algo sucede, yo voy a estar aquí, yo te voy a escuchar y yo voy a estar siempre para ti. Cuando una niño sabe que vas a estar ahí, se siente poderosa y poderoso. Importante que sepan el número de teléfono de su casa o de su mamá, de su papá, de alguien de su familia y el nombre de la persona a la que tienen que contactar. Eso es como los datos básicos que tendríamos que hacer. Incluso en UNICEF, junto con el secretariado ejecutivo responsable del 911, hemos trabajado materiales para enseñarles esto a las niñas y niños. Los pueden encontrar en la página de UNICEF México, unicef.com.org. Ahí lo pueden encontrar, navegan, buscan UNICEF. Yo solo agregaría que piensen que somos sus referentes y lo que actuamos, lo que estamos haciendo es una referente para ellas y ellos. Es decir, como yo actúe, como yo responda en la vida, el modelaje que hago, ellas y ellos lo están viendo. Es decir, si yo festejo un gol, ¿no? ¿Y cómo lo festejo? O cuando digo, no metió gol mi equipo, la forma en que actuamos, ellas y ellos lo están viendo. Entonces, es la forma en que lo educamos con el ejemplo. Así que muy atentos ahora que estos momentos de euforia también estamos educando a las niñas y niños. Ser responsables de nuestras reacciones, porque como dicen, las niñas y los niños son esponjas y a veces hasta por imitación y por quedar bien con el papá o la mamá hacen lo mismo. Entonces creen que para ellos es un logro festejar como lo hace mamá y papá. Entonces ahí está el llamado. Gabriela, muchísimas gracias y vamos a seguir continuando aquí en este gran foro. Y allá en casita no le cambie, vamos a una pequeña pausa, seguimos en De Corazón. De Corazón. De Corazón.
Pues continuamos aquí en las actividades de este foro de crianza positiva implementado por el Sistema DIF Jalisco en coordinación con UNICEF, y me encuentro con León Delgadillo Rosa, subdirector operativo de este organismo estatal. Bienvenido a tu programa. Muchísimas gracias, Lulu, contento de estar acá. A ver, platícame, León, porque efectivamente crianza positiva es un concepto que puede ser muy fácil de entender, pero también tiene mucho como background, como decimos, ¿no? ¿Qué es criar con conciencia? Una madre y un padre, desde que va obviamente a tomar esta responsabilidad, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Cómo concibe la crianza con conciencia? De inicio es la crianza respetuosa, esa es la clave. Y respetuosa de que es un ser humano el que se está formando y que llega a un lugar, ¿no? Llega a una familia, llega a una comunidad, es parte de una casa, pero no solamente la casa en donde vive esta familia, sino también la casa común. Y creo que esa es la clave, ¿no? El deseo de que venga alguien también tiene que estar acompañado de herramientas, ¿no? O tiene que estar acompañado de la torta, de alguna forma que le pueda dar esta familia que lo está recibiendo en el mundo, y que le va a dotar de toda la energía, de toda la nutrición en los aspectos de su persona para que crezca como un ser humano integral. Y eso implica mucho, implica pues reconocer que la humanidad es emocional, que va a ir evolucionando su manera de pensar de acuerdo al lugar en el que está viviendo, va a ir reconociéndose a sí mismo el niño, la niña y el adolescente de acuerdo a cómo va a ir siendo cada vez más compleja su comprensión de sí mismo, de las relaciones y del mundo. Y eso todo lo va a adquirir en el seno de la familia. Es aprender a respetar a otro implica ser respetado, por ejemplo, si hablamos de esto que es lo más básico, ¿no? del concepto. Tener un lugar en donde puedas desplegarte plenamente, ¿no? Donde puedas desarrollarte plenamente, emocionalmente, donde puedas expresarte, que te permita ser seguro, también permite que te equivoques en el camino, ¿no? Pero que pueda ser acompañado durante ese tiempo y orientado, ¿no? Y parte de este planteamiento es entonces que la crianza debe de tener límites, ¿no? Prácticamente lo que nosotros creemos que es lo que la cultura nos otorga también es eso, los límites. ¿Frustras? Eso no le hace daño a una persona como tal, ¿sí? Sí puede hacer que alguien hiperreaccione porque a lo mejor su deseo, su intención es desfogar toda la necesidad que tiene o conseguir algo de una manera expedita, pero cuando vamos desarrollándonos encontramos formas posibles en las que sí podemos ser nosotros mismos, podemos encontrar satisfacer nuestras necesidades sin tener que hacerlo de una manera violenta, ¿no? Y en ese sentido es respetando justamente las condiciones en donde nosotros estamos. Entonces esa es la base, ese es el principio del acercamiento que hay y para eso se necesita muchísimo cariño, se necesita comprender que una niña o un niño está en distintos momentos, puede ser receptivo de todo lo que tú les puedas expresar como padres, de todos tus gestos, y a partir de eso es como va a ir leyendo el mundo y va a ir encontrando un reflejo de sí mismo. Constantemente va incluso a superar las situaciones más difíciles de su vida cuando vea cómo reaccionas tú. Va a ir identificando un peligro cuando vea cómo reaccionas tú como cuidador, ¿no? Cualquier persona que está en su entorno, protegiéndole, pero también dándole la posibilidad de que busque sus propias soluciones, sus propias alternativas para enfrentarse a las situaciones que está teniendo. Y esa es la base de la autonomía. Entonces lo que se busca es justamente ayudar también a que las personas puedan llegar a ser autónomas, autosuficientes, a que sean solidarias, ¿no? A que reconozcan
cómo las necesidades pueden ser satisfechas, pero explorando las soluciones en uno mismo y también junto con los demás, ¿no? Como tomando, digamos, esta grupalidad, la familia, la escuela, la comunidad religiosa y tal, como el cuerpo, ¿no? El cuerpo que los va a sostener. Entonces, mucho de la crianza respetuosa, la crianza con conciencia busca eso, es el sostén de la niña, el niño y el adolescente, conociendo sus necesidades, por supuesto, satisfaciendo cada una de ellas y enseñándoles, ¿no? Dotándoles de la información, mostrándoles sus capacidades para poder irse desarrollando de una manera sana y a su vez también que tengan las herramientas para superar toda la violencia que está como parte de la cultura en la que se está relacionando, que aprendan a ser críticos ante eso, aprendan a tomar decisiones y apoyarse también, incluso buscar ayuda cuando se necesita. Y cuando hay alguna situación que les haya hecho daño, también superarla. Eso también es una de las cosas complicadas, ¿no? Algo que se está reflexionando en esta relación de comprensión compleja de la crianza es que también la crianza puede ser terapéutica y eso implica que demos las habilidades para que alguien se pueda restituir, ¿no? O de una vulneración de derechos, así es como se plantea, de una herida traumática, ¿no? De una experiencia terrible en cualquier momento, en cualquier etapa, incluso no asumiendo que el ciclo de la vida es lineal, ¿no? Pero que muchas veces cuando alguien requiere sanar esta misma relación de vínculos de sostén que permiten que las emociones, que las experiencias tengan un lugar, se les pueda dar como un significado de aprendizaje positivo y en donde la persona pueda recuperarse, les puede hacer vivir mejor después de eso, ¿no? Y fíjate que has dado en el clavo porque efectivamente cuando la persona es resiliente y afronta retos inesperados en el trayecto de su vida, en la etapa de la niñez y de la adolescencia, cuando forjas el carácter, cuando tienes, como quien dice, las bases sólidas, es cuando cualquier situación, por más difícil que parezca, pues la crianza va, como quien dice, a tener esa estrellita. Platícame, ¿cómo fue el acercamiento con UNICEF para que Jalisco y el sistema DIF Jalisco esté llevando actividades como esta que de alguna manera pues son pioneras y hacia dónde nos van a dirigir en unos años? El tema de la crianza va a ir evolucionando con la cultura que tengamos y la cultura también está impactando a las instituciones. Las instituciones tenemos que cambiar y por eso tenemos que voltear a ver a los organismos internacionales cuáles son las experiencias valiosas que ellos han tenido, que están teniendo resultados en otros países para disminuir la violencia en la familia o para generar personas más seguras, más autosuficientes, con salud mental, entre otros beneficios que puede tener esto. Y también como sistema DIF, teniendo al centro a la niñez, tratando de ser como una punta de lanza para eliminar el adultocentrismo en todas las actividades que realiza, pero también de ir permeando esta perspectiva de infancia junto con CIPINA, que es otro de los aliados que tenemos en este panel, buscando la convergencia, ¿no? Entre las instancias que han estado colaborando con nosotros, orientándonos o haciéndonos sugerencias para mejorar nuestras prácticas. Con el conocimiento de que también las niñeces y las adolescencias han ido cambiando, no se conceptualizan y no se viven como era antes del internet, por ejemplo, ¿no? O antes de las redes sociales, antes de la inteligencia artificial, antes de que tuvieran una relación mediatizada diferente, y eso permite que tengamos mayor alcance e impacto con otro tipo de estrategias para llegar a ellos, ¿no? O sea, podemos trabajar con talleres temáticos de manera presencial, pero también podemos trabajar con modalidad virtual,
¿no? Orientaciones presenciales o también a través de cápsulas de microenseñanza. Otro tipo de actividades que no se tenían antes y que ahora ya se están practicando y que estimamos que por el pilotaje que hizo UNICEF ya en otros estados con los sistemas DIF, otros estados de México, a través de los sistemas DIF podemos llegar a tener una mayor extensión de estos saberes, ¿no? y habilitar en competencias también a los padres, además de gestionar como una relación solidaria para apoyarnos a lo largo de los años. Lo que estamos buscando es que la política de cuidados, la política de primera infancia, pero también en la infancia media, en la adolescencia, en todos los momentos, esté permeada por el respeto a los derechos, por la equidad de género y sobre todo por la inclusión y la integración de las personas a las que nos dirigimos. Pues ahí tienes, muy completo, León, y obviamente ese compromiso lo vamos a seguir muy de cerca, año con año, por lo que continúe esta administración y obviamente sembrando la semilla para los años venideros, porque tú lo acertaste, las infancias de hoy no son las mismas de hace 20, 30 años. Y pues el sistema DIF Jalisco se tiene que actualizar, siempre ir a la vanguardia. Y pues muchas gracias y a usted no se despegue, continuamos aquí desde el Foro de Crianza Positiva, vamos a una pequeña pausa, no le cambie, vamos entrando a la recta final del programa. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos a De Corazón aquí en el desarrollo del Foro de Crianza Positiva y fíjense con quién me estoy acompañando, de las niñas y de los niños que son parte de la red de Jalisco Enfrente y se van a presentar de uno por uno. Primeramente de este lado, ¿a quién tenemos? A Karime de 15 años. Luego, Belén Alejandra de 14. Luego nos acompaña aquí el joven Brady con 13 años de edad. Y por último, Joana Lisette con 12 años. Ok. ¿Por qué estamos platicando con ellos? Pues precisamente porque cuando hablamos de crianza, los principales protagonistas son ellas y ellos, es decir, los papás y las mamás de alguna manera deben de poner atención en sus derechos y en cómo son educados, erradicando todas las formas de violencia. Pero ellos nos tienen que decir y también tienen el derecho a opinar de cómo necesitan ser criados. A ver, primeramente, voy así como los presenté, ¿eh? Tú, al momento de que te hacen el llamado a participar en este foro, ¿qué es lo que quieres compartir? Quiero compartir mi opinión sobre lo que es la crianza positiva, que a veces los adolescentes, las niñas o los niños necesitamos un poco más de confianza, de que el padre o el cuidador se siente a platicar con esa persona y le diga qué es lo que necesita, que lo entiendan, lo comprendan, le den educación, paciencia y enseñanzas que el día de mañana también para nosotros en nuestro desarrollo pueden ser muy necesarias. Perfecto, muchas gracias. Ahora, Belén, platícame, tú, ¿qué es lo que les quieres decir a las madres y a los padres de familia? Porque yo sé que tú vives en un hogar donde eres escuchada. ¿Qué consejo les darías? Pues la verdad yo pienso que deberían de entender que la niñez no aprendemos sola, que ellos son los que nos dan los primeros ejemplos y pues que tampoco vivimos aislados de lo que pasa. Si vivo rodeada de diálogo y respeto, yo volveré a hacer eso en mi comunidad. Pero si vivo rodeada de violencia, voy a generar más violencia. Por eso yo le quiero decir a los padres que tienen que aprender a criarnos de una manera que respete nuestros derechos también, porque en sí yo no solamente vengo a manifestar mi opinión, vengo a manifestar la opinión de cientos de niñas, niños y adolescentes de todo mi estado. Y creo que todos queremos un lugar, un hogar donde nos escuchen y donde se respeten nuestros derechos. Muchísimas gracias, Belén, como siempre bien atinada. Ya ver, Brady, platícame. ¿Qué opinas tú sobre, obviamente, los papás deben de criar con amor y con seguridad para que las niñas desde bebecitos hasta que ya son adultos, pues puedan sentirse seguros? ¿A ti, qué prácticas cotidianas crees que pueden funcionar
para que los papás puedan criar con amor? Pues lo más importante es el respeto y la escucha activa, porque si tú no escuchas a tu hijo o hija, ¿cómo vas a saber con qué herramienta enseñarle para que ese niño o niña o adolescente ya no se sienta inseguro y sepa que va a tener unos padres que siempre van a estar para él o para ella, y pues agarrar confianza, respeto y empatía? Y por último, el último mensaje y consejo para los niños y niñas. Pues el consejo que yo les daría sería sentirse más escuchados, más confiables con sus tutores, padres de familia, porque así pueden crear una nueva convivencia y así sentirse más confiados, escuchados, liberales, y pues sería todo. Pues ahí tienen. Y todos ustedes, como forman parte de la red de Niñez de Jalisco al Frente, pues obviamente les quiero felicitar y agradecer porque son comprometidos y semana tras semana, cada vez que coinciden en ese foro de participación, pues es enviar un mensaje a la sociedad de que las niñas y los niños tienen voz y tienen sus derechos, que deben ser garantizados. Vamos a seguir aquí en el panel, en el foro de la crianza positiva, y los vamos a ver en el panel que ustedes van a compartir con las personas adultas. ¿Les parece? Sí, Ok, claro. pues esto es de corazón, seguimos aquí en Crianza Positiva. Pues continuamos aquí en el foro de Crianza Positiva. La paz comienza en casa, y con la directora del sistema DIF Jalisco, Diana Vargas. Bienvenida como siempre en estos eventos que efectivamente impulsa el sistema. Muchas gracias. Estos eventos lo que buscan impulsar es obviamente herramientas y recursos para todas las familias en el estado de Jalisco para poder criar y generar entornos de paz, entornos más amables, y que entonces podamos encontrar estrategias para educarnos. Cuando hablamos de convocar a los actores involucrados, las instituciones, incluso hasta algunos madres y padres de familia, ¿por qué es importante que conozcan hacia dónde vamos? Desde lo que es el sistema estatal y cómo bajar todos estos esfuerzos para que la práctica sean pues contundentes con resultados positivos. Sí, yo creo que lo importante es, primero, que conozcan que hay diferentes formas en que podemos criar, pero una que es base, es fundamental y está reconocida en la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, es aquella que reconoce cómo buscar las mejores formas para el desarrollo integral de nuestras niñeces y adolescencias. Esa es una parte fundamental. La segunda tiene que ver con establecer mecanismos que fomenten una cultura de paz, es decir, que aprendamos a dialogar, que aprendamos a reconocer nuestras emociones, y que una vez que vayamos reconociendo estas herramientas se conviertan en un recurso cotidiano para poder generar mejores ambientes. ¿Y cómo se convierte o cómo forma parte del sistema de cuidados? Pues también quienes crían son cuidadoras y cuidadores, ¿no? Estamos por ahí trabajando también en el tema de cuidadores y cuidadores, me refiero no solo padres y madres, también educadores, la comunidad se convierten en estas personas que juegan este rol. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Es decir, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me doy cuenta, no? Cuando regreso del trabajo, cuando estoy en el salón frente a grupo, ¿no? De que ya estoy rebasada, que estoy estresada, que estoy cansada, que estoy enojada, ¿no? Y cómo este reconocimiento, que también tiene que ver con el autocuidado, nos va a permitir ir generando mejores formas de reaccionar y de entablar diálogo, y esta es la parte importante también del esquema de crianza positiva. Este diálogo lo que permite es a las niñas, niños, participar en el esquema de toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo se toman decisiones? Todos los días, desde cosas muy sencillas como qué voy a comer hoy, qué me voy a poner de ropa, si voy a usar un tenis, si voy a usar un huarache. Es una forma de participar tomando decisiones sobre algo que al niño o niña en ese momento le interesa o le preocupa, ¿no? Claro que esto implicará establecer también un mecanismo de límites y de reglas, pero de lo que se trata siempre, y muy puntualmente desde el sistema DIF Jalisco, es de erradicar toda forma de violencia en las formas de crianza. Sabemos que en México todavía el modelo de la violencia física sigue siendo un mecanismo, ¿no? Considerado de disciplina o de obediencia, ¿no? Y en ese sentido, a veces lo que se hace es perder otro tipo de relaciones y generar otro tipo de condiciones. Tú hablabas del sistema integral de cuidados, que ya está en marcha, ya hay una serie de actividades, de programas que obviamente forman parte de la política de cuidados. La estrategia de crianza, ¿cómo se va a alinear? ¿Cómo se va de alguna manera a combinar
para que entonces vayamos hacia realmente incidir en que las familias pues reconozcan la crianza positiva como de alguna manera un derecho ya ganado en las infancias. Claro. La idea de la incorporación es una herramienta más en el sistema, ¿no? El sistema es, digamos, algo que atraviesa, ¿no?, a todas las entidades, a todos los programas y políticas públicas que tienen que ver con el cómo nos hacemos cargo de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos que requieren cuidados de largo plazo. Y el asunto es ir incorporando esto en una visión que sea integral, que ya no tenga que pensar que, si es una niña, entonces tendría que considerar estas cosas, es decir, que ya vayamos asumiendo, ¿no?, que hay diferencias, ¿no?, que hay formas en que tenemos que ir encontrando este enfoque y que una pues tiene que ver también con la desfeminización de los cuidados, ¿no? Al final nos toca cuidar a todos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues también como padres, hombres, educadores, personas en la comunidad se van haciendo responsables, ¿no? Hace rato decía la compañera del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Decía, todas y todos somos IPINA. Eso quiere decir que todo el sistema, en términos de protección de infancias, al igual que el sistema de cuidados, lo hacemos entre todos y para todos, ¿no? Y entonces creo que esa es la invitación y el mensaje más claro. Todos tenemos alguna responsabilidad y alguna forma de incidir. Por último, de mi parte, hablas mucha, la importancia que tiene la voz de las niñas, los niños y los adolescentes. Aquí confluyeron pues algunos de los integrantes de la red de Niñez de Jalisco al Frente, porque es importante que ellos también manifiesten su sentir y cómo ellos pueden de alguna manera incidir para que la crianza sea favorable para ellos. Ellos van a tener un panel y creo que va a ser muy interesante escucharlos, pero al final el tema de la crianza no es un tema unilateral, es un tema bilateral. Y en ese sentido que también ellos puedan dar su opinión respecto a las formas, ¿no? En el caso del establecimiento de los límites, por ejemplo, es una forma importante de participar, pero también de decir, hey, estoy aquí, escucha y atiende mis necesidades, ¿no? Y mis necesidades son estas, ¿no? Es decir, tenemos derecho a la recreación también, además de ir a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo a negociar, por ejemplo, ese espacio de recreación, ¿no? Eso es una manera en que le dices a quien está educando, ¿no?, a quien está criando, que tú también tienes parte que ver con esas decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que parte del panel tiene que ver con eso, ¿no? Hay que escuchar, porque pues la crianza, te digo, va en las dos partes, ¿no? Igual que los niños aprenden y crecen, los padres y los cuidadores aprenden y crecen, ¿no?, también. Pues muchas gracias, Diana. ¿Algo que quieras agregar para las familias que nos están escuchando y viendo por la plataforma de Jalisco TV y nuestras redes? Muchas gracias. No, decirles que se acerquen a la página del sistema, por ahí pueden descargar el programa de crianza positiva, está en un QR, es una cosa muy sencilla que puedes descargar en tu WhatsApp, no necesitas estar conectado todo el tiempo, una vez que lo descargas puedes estar en interacción con la plataforma y es una plataforma que está avalada por UNICEF. Si además de ahí te genera curiosidad, acércate a cualquiera de los centros del sistema DIF estatal o de los municipios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diana, y como siempre es un placer que usted nos acompañe aquí en De Corazón y yo lo espero la siguiente semana en una emisión más con temas de interés. Hasta pronto.